una clase abierta titulada Génesis y prevalencia del racismo doctrinario y estructural. Eh, yo voy a hacer una pequeña introducción de la semblanza de don Quinn Duncan o el currículum. Para mí, de verdad, el solo hecho de poder presentarlo es todo un honor. Entonces, muy contento de que esté acá con nosotros. Quinn Duncan es un maestro, un referente en el pensamiento afrodescendiente, como lo hemos hablado, como también se sabe a nivel nacional. Es doctor en letras, recibió un doctor honoris causa por la Universidad de Costa Rica, es profesor emérito y fundador de nuestra universidad necesaria, la Universidad Nacional, es licenciado en estudios latinoamericanos eh, y también fue director del Instituto de Estudios Latinoamericanos e investigador, justamente ¿verdad? Donde estamos recibiendo estos cursos. Eh, es un activista en el campo de los derechos humanos, ha formado parte de organizaciones a nivel nacional e internacional. También ha sido educador en el sistema de secundaria, en diversos colegios, ha sido profesor y director, y pues tiene una producción intelectual académica muy amplia, más de 60 libros, y me gustaría destacar dos, eh, dos galardones que tiene. Uno es el Premio de la Editorial Costa Rica en el género novela en 1978 y el Premio Nacional Aquileo Echeverría en 1979 también en el género novela. Así que con esta breve presentación yo creo que es más que un privilegio, es de verdad un honor tener aquí a un maestro como es Quinn Duncan. Entonces aprovechemos, prestemos atención y démosle una bienvenida. Bueno, me uno a esta bienvenida, ¿verdad?, al doctor Queens. Y en nombre de todos también, copio una reflexión que hago mía, ¿verdad?, que encontré. Y es que además de una situación de marginación económica y social, uno de los mayores problemas que afronta la población afro-latinoamericana es precisamente la discriminación. El país y la región latinoamericana todavía tienen diversos problemas para reconocer incluso la existencia del mismo racismo y enfrentarlo con acciones que sean afirmativas. Coordinadora académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Avendaño Villafuerte, ella menciona que precisamente se debe transformar nuestra sociedad primero al reconocer que existe el racismo y que después haciendo una reflexión personal, institucional y estructural que permita precisamente enfrentar acciones y, y emprender acciones y políticas que disminuyan la brecha entre quienes tienen menos acceso a derechos y oportunidades y aquellos que poseen ciertos privilegios. Los hechos demuestran que personas con tono de piel claro ocupan posiciones de toma de decisiones. Y la vez, esta tez, ¿verdad? La tez más oscura, generalmente se ubican en áreas de servicios e informales y desarrollan actividades que son más manuales que intelectuales. Eso incrementa el estereotipo de que estas últimas personas solo sirven para este tipo de trabajos, menciona ella, cuando en realidad enfrentan una serie de obstáculos que les impide acceder a espacios de educación y desarrollo laboral. Fue a partir de los años 60 que se reconoce en el mundo que hay racismo y que ella es una conducta incorrecta, ya que se ha establecido que toda doctrina de superioridad racial es científicamente falsa, por tanto, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa. Y aunque en el año presente, ¿verdad? Terminara un decenio internacional para los pueblos afrodescendientes, aún no se logra la igualdad de esta población. En Costa Rica, cada 31 de agosto se rememora el Día Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, eh,
Y mediante iniciativa de la ONU, también se promulga el poder promover un mayor reconocimiento, respeto a la diversidad de este legado, de esta cultura y la contribución de esta población al desarrollo de las sociedades. Por lo anterior, en nosotros queda eh, revalidar un derecho fundamental a la vida y a todo el cuadro de respetos y valores que ello significa. Es decir, corresponder a materializar e impulsar todos los factores de dignidad necesarios hacia las personas afrodescendientes. Por otra parte, estas personas nos enseñan más que eso, y es que a través de sus luchas históricas contra la discriminación, todos los sectores vulnerables del mundo han aprendido que vale la pena luchar, que vale la pena tomar la palabra, que vale la pena establecerla como un camino viable para el común. Ninguna diferencia es motivo para generar alteridades del miedo, del contagio, de la exclusión. Sentir y pensar diferente tampoco debe condenar a una persona al desprecio que viven a diario, seres quienes luchan con sus conflictos internos, porque la crítica sesgada del exterior los relega a una posición diferente y les quita su agencia. Debemos recordar que la lucha comienza por la libertad del sentir, del pensar, del practicar, porque el mínimo imperativo posible que nos ancla a este mundo es que la vida es la posibilidad de todos, por todos y para todos. Entonces, damos entonces la bienvenida a esta actividad. Bueno, buenos días a todos. Gusto de... Profesor, usted me engañó. Me dijo que iba a haber gente aquí. Yo no oigo a nadie. Dije buenos días. Buenos días. Buenos días. Ah, cierto, están ahí. Muy bien, qué bueno. Qué bueno. Porque de ahí todo esto es un proceso de comunicación. Y entonces yo espero que haya esa participación dialogada, ¿no? La compañera ha señalado algunos de los aportes, pero siempre se nos olvida la más importante. Costa Rica se desarrolló con el café gracias a la construcción del ferrocarril al Caribe. 5.000 muertos en los primeros 30 kilómetros. Pues cuando me dicen, alguna vez me han dicho, si no le gusta, váyase para su país. Y me lo pongo. 5.000 personas, casi todas negras, en los primeros 30 kilómetros. ¿Y qué hizo Minor Keith entonces? Dejó de contar. ¿Por qué dejó de contar? Porque entonces los gobiernos tradicionales, los gobiernos coloniales, no iban a permitir que su gente siguiera llegando. Entonces dejó de contar. Entonces, eso nos costó el ferrocarril al Atlántico, que permitió el desarrollo de Costa Rica, porque permitió entonces que pudiera exportarse el café hacia Europa, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos al tema. Yo he hecho aquí unas definiciones no académicas, un poco para que, digamos, el diálogo sea en términos más, digamos, accesibles para todos nosotros, ¿no? Entonces, es esta cosa de la raza, un grupo humano con un conjunto de características fenotípicas recurrentes en el grupo y ausentes en otros, tales como el color de la piel o la forma de partes del cuerpo. Es una definición media jalada, pero que yo creo que se acerca más a lo que realmente se ha manejado como raza, ¿no? Entonces, claro, a veces oigo a las personas diciendo, solo hay una raza, la raza humana, ¿verdad? Bueno, sí, eso está muy bonito, pero eso no calza dentro de la definición de raza. Solo hay una especie, la especie humana, la Homo sapiens. Pero lo que se ha entendido por raza a lo largo del tiempo es otra cosa. Y se ha ido cambiando, ¿verdad? Entonces, bueno, queremos como legitimar el término, pero no, que tiene esa cosa de connotación negativa
que todavía existen. Y el racismo entonces es un sistema ideológico basado en el concepto de raza, ¿verdad?, que sostiene la superioridad de un grupo humano definido como raza en relación con otros grupos que se tienen por inferiores. Es decir, entonces dice, bueno, este grupo, dadas sus características que vamos a ver ahora, es superior a todos los demás. Y estos otros grupos, dadas sus características, son inferiores o son absolutamente inferior o casi fuera de la especie humana. Y bueno, se ha recurrido a muchos factores, ¿no? Determinismo divino, es decir, esto es una cosa de Dios. Dios nos puso así, nos hizo así. Maldición de Noé, que cuando uno de los hijos lo vio desnudo y entonces él lo maldijo y entonces a partir de ahí se volvió negro y a partir de ahí desciende y tiene la obligación de ser todos sus descendientes esclavos, ¿verdad? De los otros dos. Que las poblaciones negras son primitivas, ¿verdad? Miedo al otro diferente, miedo al otro diferente. Eso está muy de moda ahora en las grandes universidades en Europa, la otredad. Es que es la otredad. O sea, yo veo al otro, se ve diferente, entonces lo discrimino. Porque me da miedo. Entonces dice uno, ¿y cómo? ¿Por qué en el Caribe hay racismo? ¿Verdad? ¿Por qué en Limón hemos tenido racismo? Si uno vive ahí con el, ¿cuál es la otra edad? Si uno crece con esa otra persona a la par, ¿no? ¿Cómo va a tener miedo usted al compañerito? ¿Verdad? Claro que yo sé que en el caso de personas que no tienen contacto con gente de características fenotípicas parecidas al suyo y les enseñan que los negros son como Cocorí, ese pequeño niño idiota que han querido usar en las escuelas para enseñarnos que Cocorí tiene, el niño Cocorí tiene, ¿cómo es el pensamiento más negro que su piel? Eso es lo que quieren enseñarnos en 5º grado. Y dicen que qué lindo libro, claro, que es muy bonito, muy bien escrito, ¿verdad? Pero alguien que ha leído el libro y defiende ese libro para utilizarlo en 5º grado, es porque es racista. Solo siendo uno racista puede ver a los negritos como Cocorí. No hay otra explicación. Yo recuerdo a escuchar a la expresidente de la República diciendo en un discurso que nos estaba haciendo a nosotros en una actividad nuestra, ¿cómo no va uno a amar a esta población? Se aprendió a amarnos con ese hermoso niño Cocorí. Yo decía, ay Dios mío, ¿será cierto que vengan mis nietitos como Cocorí? ¿Verdad? Yo no quiero eso. ¡Qué torta! Entonces, claro, ¿qué es lo que hace eso? Perpetuar la discriminación, perpetuar los estereotipos negativos. Es por ignorancia. No, no, no. El racismo no nace, el racismo no es de siempre. El racismo fue creado como doctrina durante la Ilustración Europea por los grandes señores que ahora vamos a ver. Los grandes intelectuales que conocían perfectamente lo de las civilizaciones africanas. Así que no podemos decir, puede ser que el vecino discrimina a su vecino por ignorancia, ¿por qué? Que no sabe. Y si le enseñan que los niños negros son como Cocorí, pues a lo mejor termina discriminándolos a todos. Pero pero los que crearon el racismo como doctrina no tenían ni esto de ignorantes. Lo que tenían era mala fe, eso sí, ¿verdad? En realidad, el racismo fue creado para justificar la dominación europea del mundo.
Es un sistema ideológico que se creó para justificar que Europa saliera a conquistar a todo el mundo y a reducirlos a la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde empieza? Hay un antecedente, que es este, el del Papa Nicolás V, cuando los portugueses comenzaron a explorar la costa de África, ¿no? Consultaron a este Papa. ¿Cómo vamos? ¿Está bien? Y el Papa les mandó a decir, queridos hermanos en Cristo, le dice a los reyes portugueses, ustedes tienen la libertad de atacar, someter y reducir a la esclavitud perpetua a los sarracenos, paganos y otros enemigos de Cristo al sur del Cabo Bajor, incluyendo toda la costa de Guinea. Entiéndase, costa de Guinea es África, la costa africana. Siempre hubo esclavitud en la humanidad, siempre, siempre. Los romanos, los griegos, todos tenían, los pueblos, grandes pueblos del mundo siempre tuvieron esclavos. Pero no tenía nada que ver con el color de piel, ni con las características fenotípicas. Yo tengo imagen, lo que pasa es que no podemos meter todo en una charla como esta, ¿verdad? Pero los esclavos blancos de Europa, los turcos, por ejemplo, eran esclavos. Es más, la palabra esclavo desciende de la palabra eslavo, que son ciertas etnias europeas, que eran los que servían de esclavos a la gente. Entonces decían, sí, los eslavos, que eran, y después la palabra evolucionó y terminó siendo esclavo. Pero nunca se había tenido la idea de la esclavitud perpetua. Siempre hubo forma de rescatarlo o de aceptar. Los que leen la Biblia saben que ahí se ve varios casos de esclavitud y la gente que podían comprar su libertad, o venía el jubileo a los 50 años, se ve que dejar a todos los esclavos libres, etcétera, 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 ¿no? O uno podía ofrecerse voluntariamente como esclavo porque tenía una deuda, no lo podía pagar, en fin, muchas formas, o uno podía ahorrar la plata y comprar su libertad. Pero eso de que la gente iba a ser esclavos perpetuos, un grupo humano iba a ser esclavo perpetuo, esa idea comenzó ahí con ese papa. Y este es Fray Juan Inés Sepúlveda, historiador y eclesiástico español. Cuando los españoles comenzaron a conquistar América, él se mandó lo que se conoce como se me fue el término que usó, bueno, con una serie de normas o de leyes o de principios. Él inventó la idea de derecho de tutela, el derecho de tutela. Según él, lo cual, los indios son esclavos naturales. Los indios son esclavos naturales, es decir, nacen esclavos. No son esclavizados, nacen esclavos. Y ya eran caníbales e incapaces de gobernarse a sí mismos, les convenía por su propio bien someterse al español. Y el español tenía la obligación no solo de esclavizarlos, sino de salvarlos de sus dioses paganos, etcétera, etcétera, etcétera. También podríamos ver si es que las poblaciones negras son por naturaleza primitivas. Bueno, tengo varios testigos, pero voy a referirme ahorita a este. Fíjense lo siguiente, tan primitivos eran que en el año 320 antes de Cristo, la Candaque Nubia, Candaque significa reina, la Candaque Nubia, es decir, la reina de entonces, a lomo de elefante, portando escudo y blandiendo su espada, detuvo en seco las fuerzas de Alejandro Magno. Anda a ver si van a ver eso en la historia occidental. No lo mencionan para nada.
que esta africana reina con su fuerza nubia paró la expansión de Alejandro. Alejandro llegó hasta Egipto y las fuerzas alejandrinas, de hecho, ahí se quedaron y pensaban seguir. Y los nubios los pararon en seco. Y la reina Aminotore, también nubia, como todas las reinas guerreras de Nubia que la antecedieron, le tocó conducir sus ejércitos de hombres para detener en el año 30 después de Cristo la invasión de Petronio, el general romano. Petronio tuvo que desistir al encontrarse frente al ejército ordenado y bien entrenado y equipado del imperio cushita. Eso no lo va a encontrar en sus clases de historia. Historia occidental, eso no está. Ni siquiera en la Universidad Nacional, me atrevo a decir. Y este señor, se le dice que es el padre de la historia. Yo le pongo padre de la historia occidental. Él vivió y estudió en Egipto. Eso tampoco lo va a encontrar en sus estudios. Heródoto y toda esa gente estudió en Egipto. No, eso no, ¿verdad? Este griego. Después de su viaje por África, escribió lo siguiente: Etiopía tiene oro en abundancia, elefantes enormes, numerosas especies de árboles salvajes, ébano y hombres de una altura y una belleza y una longevidad excepcionales. Es decir, incluso dijo, no toman agua, solo toman leche, ¿verdad? Y otros montón de cosas que él, usted sabe que los griegos admiraban mucho la figura masculina, ¿verdad? Entonces, si todo eso es cierto, si eran primitivos, ¿cómo nos explicamos las grandes civilizaciones negras? Allá, Maquida, las reinas del palacio de Maquiba, la reina de Saba, que se ha dicho es que no, yo creo, lo que hemos pensado es que no era reina de Saba, sino venía más bien de la parte más de los cushitas, ¿verdad? Porque en Etiopía se tiene la misma leyenda. Ahí está, la reina se llama Maquiba. En la Biblia se dice la reina de Saba. En la tradición musulmana o más bien árabe les dicen Kilmis. La cuestión es que sí es una figura que anda por ahí, ¿verdad? Entonces algunos de la gente que estudia la Biblia dicen, no, eso es un invento literario, porque es imposible que Salomón iba a recibir una reina en aquel tiempo cuando todo era varón, no, pero ¿cómo? Entonces pensamos que no era reina de Saba, sino más bien de Cush. En el centro están las ruinas de la civilización de Cusita. Abajo está Tombuctú, ¿verdad? Pintado por un europeo que hizo el viaje en 1852. Y abajo está la Universidad de Sankore, que actualmente existe y que fue fundado en el siglo XIV, antes de Cristo, después de Cristo. Es decir, tampoco eso se va a mencionar en los estudios históricos. Así era la Gran Tenochtitlan, según una reconstrucción que publica la BBC, y eso que los indios no sabían gobernarse. La población de 1 millón de personas en una ciudad, más grande que todas las ciudades europeas de ese momento. Ah, sí, pero los indios no sabían gobernarse. Y que practicaban sacrificios humanos a sus dioses, y los europeos no. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Calendario maya. Calendario maya. Los indios primitivos de América. Calendario más perfecto de la historia. Y claro, le presentan eso a Cornelio de Pau para decirle, mire, ¿cómo es que ustedes dicen que esta gente es primitiva? Y vea usted el calendario que hicieron. Y dice, no, es imposible que los indios hayan hecho eso así.
Entonces, ¿quién lo hizo? No sé, pero los indios no pudieron hacerlo. Y son gente muy primitiva. Es decir, el recurso o la falacia que tiene que ver con la autoridad, y yo es verdad porque yo lo digo. Punto. No necesito investigar ni ninguna prueba. Resulta que yo veo que los europeos estaban viendo la mota en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Todavía en 1985, nuestro ministro de Educación, el señor Luis Demetrio Tino, decía que había que ser muy agradecidos con España, porque le liberó a los indios la obra excelsa de liberar al indígena de su más agobiante trabajo, el de llevar sobre sus hombres fuertes, sus pies descalzos, como si fuera bestia de carga, todos los productos de la tierra, todos los materiales recorridos para la construcción de los grandes y pequeños templos de sus divinidades diabólicas. Es decir, eso fue lo otro. Definir como diabólico todo lo que no pertenece a mi religión. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que la religión de los indígenas es diabólico? Pues, no es de mi religión, no es católico, no es cristiano. Todo lo que no es de mi religión es diabólico, satánico. Yo siempre le digo a la gente que razona así, le digo, pucha, qué vagabundo es Dios. Crear miles de millones de personas para que todos se vayan a quemar en el infierno. Si fuera humano, ya lo tendríamos en, ¿cómo se llama? Con los psicólogos y los psiquiatras, ¿verdad? Porque no puede ser, no puede ser. Son inventos humanos, inventados. Ahora, igual que los europeos, igual que los de América, resulta que los europeos en la Edad Media y todavía en plena Ilustración quemaban a las brujas y a los herejes. Esos no son sacrificios humanos. A su Dios, en este caso a Cristo, a Jesús. La Biblia dice ahí, por ahí, que no, sacrificios no quiero. Sin embargo, eso es lo que hacían. No solamente los católicos, también los protestantes en otros países europeos. Martín Lutero, por ejemplo, era partidario de matar a todas las brujas, ¿verdad? Y se basaba en la Biblia, claro. A través de los años han sacado cada cosa de la Biblia para oprimir la humanidad, ¿verdad? Entonces, a ambos lados del Océano Atlántico, unos y otros practicaban ceremonias, rituales, que incluía el sacrificio humano a sus respectivos dioses, con la daga o la obsidiana o con fuego. Pero lo hacían. Entonces, eso de que el fraile diga que hay que civilizar, hay que rescatar o el mismo ministro, hay que rescatar a los indígenas de sus dioses diabólicos porque además eran, hacían sacrificios humanos. Bueno, a ver, ¿y los europeos qué? Claro, entonces como yo soy de la raza superior, digo, lo que yo hago está bien, lo que hace el otro, así es barbaridad, eso es diabólico. Bueno, sigamos. Siglo y medio después, los ilustrados recogen el guante y convierten estos prejuicios de los padres en una verdadera doctrina y nace así el racismo doctrinal. ¿Ah? Y he insistido en ponerle la palabra doctrinario, porque hay gente que nos quiere convencer de que hay racismos. Un montón, en todo lado hay racismos. El colmo fue un amigo muy querido que me quería convencerme de que había racismo en la lucha entre los humanos primitivos, los primeros Homo sapiens contra otros grupos de humanoides. Digo yo, racismo, bueno, enséñeme el documento que diga eso,
o dónde está la inscripción en piedra que diga que sí, Ey, ¿qué es eso? Eso es un invento. No, 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 no. Comienza aquí con el señor Linneo. Siglo y medio después, Carl von Linneo, naturalista suizo. En su libro Sistema Natural, 1758, nos da la lógica racionalizada. Homo americanus, el indio, originario de América, es obstinado, alegre, vago y sujeto a costumbres. Homo asiáticos es melancólico, avaro, fastuoso y se rige por la opinión. Homo afer, negro, perezoso, de costumbres disolutos y se rige por lo arbitrario. Y por supuesto, el Homo europeus, blanco, es fino, alegre, ingenioso y se rige por la ley. ¿Cómo diablos sabía Linneo eso si nunca salió de su oficina ahí en Suiza? ¿Dónde está la investigación de campo que él hizo para describir a los diferentes grupos raciales que él estaba creando en ese momento? Y fíjese, el Homo americanos, ¿verdad? Todavía uno escucha, hay ecos de eso. Por ejemplo, cuando se habla del chino, ¿no? Siempre, cuando se hablan de la gente china, siempre se dice que es avaro, ¿verdad? ¿Cuántas veces no escucha uno eso decir que el negro es perezoso? ¿Verdad? Que tiene costumbres disolutas, ¿verdad? Y claro, los europeos son todos sabios y todos queremos ser así como alemanes, porque esos sí son genios y superiores. Yo siempre les digo, bueno, entonces quieren ser como Hitler, porque Hitler, que yo sepa, era alemán también. Bueno, algunos parece que sí, les gustaría ser. Entonces, vean la cosa que él hace. A cada raza le da su propia esencia, sus propias características emocionales, su propia capacidad mental. Una de esas razas es más fina, ligera e ingeniosa que sus contrapartes. Y por tanto, esa raza es superior. Y claro, pura casualidad, la raza de él, ¿verdad? La raza blanca es la superior, digamos. Ahora, estos son, ¿verdad? Los que recogen el guante. Ilustrados. Emmanuel Kant. Los negros africanos por naturaleza no tienen sentimientos que vayan más allá de lo trivial. No tienen talento ni han aportado nunca nada en el campo de las artes. David Hume, casi no hay una civilización. En la primera vez que él escribió esto, dijo, no hay una sola civilización civil, no hay una sola nación civilizada que sea de piel oscura. Pero después de un tiempo lo obligaron a corregirse un poquito, claro, estaban los civilizaciones africanas, los egipcios, etcétera. Entonces, digo, casi no hay una sola nación civilizada cuya población haya sido de piel morena. Aún el más bárbaro de los blancos es superior a los negros. Y entonces le presentan, ¿verdad? Le presentan a un jamaicano que estaba destacándose en ese momento, ¿verdad? Y dice, no, 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 él es un loro nada más. Lo que hace es repetir de memoria las cosas. Es un loro. Hegel es uno de los grandes filósofos de la humanidad, de todo el mundo lo cita, ¿verdad? Cuando iba a hacer su historia del África, dijo que no iba a ser sobre África, porque resulta que los africanos tienen una condición salvaje y no hay remotamente nada humano en su naturaleza. Para él, el africano no formaba parte de la historia humana, pues el negro carecía de sentido de personalidad y tenía su espíritu adormecido, todo lo cual le impedía
progresar. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, ¿de dónde salieron estas cosas? ¿Cómo es que los africanos primitivos tenían sus pirámides, sus botes, su música, sus libros? Vean allá, todavía está, ahora cuando los talibanes fueron los que invadieron ahí, ¿dónde es Kenia o no sé dónde? Y los monjes tuvieron que correr a esconder los libros tradicionales de esa universidad, ¿verdad? La música, que es soku, un violín, un antiguo violín tradicional. Ujú. Esta gente conocía esas grandes culturas. No eran ignorantes. Adelante. Con toda esa evidencia, dice uno, bueno, entonces, ¿cómo hicieron para poder sostener la doctrina? Pues así, ocultando, mintiendo, tergiversando. Fueron los primeros grandes maestros del fake news. Ahora que está de moda el fake news, ¿verdad? Estos son los que crearon eso. ¿Verdad? Bueno, ahí está Hegel otra vez, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Pero vean aquí, presentan a Cleopatra. Y hay una película con Elizabeth Taylor, ¿verdad? Hermosísima la Elizabeth, representando a Cleopatra. Esa es la verdadera Cleopatra. Entonces, claro, si Cleopatra, reina o faraona de Egipto es así, pues así eran los egipcios. Es tergiversación. Nadie dice, no, 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 es que Cleopatra es la dinastía que dejó Alejandro Magno ahí eh, cuando conquistó, ¿cómo se llama? Egipto. Montó su dinastía griega. Por eso es que ella era la reina en ese momento que llegan los romanos. Ujú. Pero entonces botan las imágenes de Kemet, así es como se llamaba el Egipto antiguo, ¿verdad? Dejan de lado, pero vean ustedes aquí estas imágenes de abajo, ¿no? Ese es el faraón Amenhotep, este es Tutankamón, y esta es la reina Tige, la mamá de un rey. Sí, los egipcios eran así, no eran blancos. Ustedes van a Egipto ahora y ven a la gente, tienen pieles mucho más claras, porque hay siglos de conquista, de mezcla con los árabes y los europeos, pues sí, pero los faraones primero eran así, de ese color. Adelante. Bueno, en España, durante la lucha por la constitución de Cádiz, uno de los, digamos, dirigentes de aquel entonces tenía la idea del racismo geográfico, es decir, la raza era definida por su geografía, por donde vivía usted, así era usted, ¿verdad? Entonces dice, no hacemos nada, por ejemplo, con traernos a España una persona nacido en América, sobre todo en las zonas tropicales, porque intelectualmente es inferior. Entonces, por más educación que les demos, nunca se va, digamos, a desarrollar. Entonces, decía, a los 10 años, por más educación que le hemos dado, va a ser inferior al niño europeo de los 10 años. Y claro, seguimos Francis Galton, ¿verdad? Según él, bueno, había que practicar la eugenesia. Es que la evolución es muy despacio. Y en este momento la raza más evolucionada es la raza blanca. Entonces hay que ayudarles un poquito, ¿verdad? ¿Cómo? Esterilizando a las razas que no son blancas y cuidándonos mucho de que las parejas pues sean sanas, ¿verdad? Que no haya ningún loquito ahí en la familia, sean blanquitos puros, ¿verdad?
Toda la idea que después recoge Hitler, ¿verdad? Uno, es lo más simpático. Ustedes han visto la imagen de Hitler, ¿verdad? Y el sueño que él tiene de una raza pura, una raza alta, blanca, de ojos azules, de rubio, y Hitler era todo lo contrario a lo que él aspiraba para la raza, ¿no? Él no era de esa raza que él decía que eso. Bueno, resulta que en 1921, en Nueva York, este señor dice que hay que ilustrar al gobierno en la prevención y la diseminación y multiplicación de los miembros inútiles de la sociedad. ¿Quiénes son los miembros inútiles? Todos los que no son blancos. Adelante. Bueno, ese es digamos, el racismo creado en Europa. Le he puesto el apellido doctrinario, ¿verdad? Pero ¿cómo era la cosa en América Latina? En nuestra América tenemos, yo he acuñado estos tres términos: eurofilia, etnofobia y endofobia. Veamos estos son grandes ilustrados nuestros. Domingos Faustino Sarmiento dice: el francés de hoy es el guerrero más audaz, el poeta más ardiente, el sabio más profundo, el elegante más frívolo, el ciudadano más celoso, el joven más dado a los placeres, el artista más delicado, el hombre más blando en su trato con los otros. Sus ideas y sus modas, sus hombres y sus novelas son hoy el modelo y la pauta de todas las otras naciones. O sea, el francés así, ay, qué bárbaro, qué bello y buenísimo, inteligente, a pesar de que los franceses eran de los esclavistas más terribles, ¿verdad? Pero bueno, Ventura García Calderón, poeta peruano. Vea qué bonito es. A ejemplo de tus parques civilizados que obedecen a una oculta geometría, quiero mondar cada mañana mi alma bárbara. O sea, Europa es civilización, es humano. Yo, peruano, lo que tengo es el alma bárbara y quiero moldearlo según eso. Y nuestro Rubén Darío, poeta nicaragüense, afrodescendiente, porque era mulato. París todo lo recibe y todo lo embellece, cual el mágico influjo de un imperio secreto. Es decir, para ellos, Europa. Esa es la eurofilia, la sobreexaltación de todo lo europeo. La cultura europea se tiene como sinónimo de una única civilización. Lo que no es europeo es bárbaro. Hemos estado sustituyendo ahora por los Estados Unidos, ¿verdad? Todo lo gringo está de moda entre nosotros, ¿sí? Estados Unidos, a pesar de Trump, es la maravilla, la última maravilla del mundo. Hasta lo estamos imitando en asesinatos, porque en Estados Unidos la inseguridad es terrible. Usted puede estar en un templo y un idiota, un loco, le entra y te pega un tiro por gratis. Así está pasando ya en Costa Rica, ¿verdad? No puede uno sentarse a tomarse una cervecita o un refresco en pareja porque en cualquier momento entran y te balean. Bueno, pero tal vez el peor de todos es Carlos Bunge, ¿verdad? Carlos Bunge. Vea cómo describe a los latinoamericanos. Dice que los españoles nos dan arrogancia, indolencia, decoro. Los indios, fatalismo y ferocidad. Los negros, servilismo, maleabilidad. Pero como las tres razas se han mezclado, se nota en el hispano mestizo cierta inarmonía psicológica, relativa esterilidad y falta de sentido moral. En otras palabras, los latinoamericanos somos locos, estériles y depravados. Es lo que dice. Él es latinoamericano, ¿verdad? Pero bueno. Dice además que el negro no ha contribuido en nada al desarrollo de la civilización. Ello es evidente, dice.
Él no ha inventado el telégrafo ni el ferrocarril, no es artista creador, no es empresario perseverante. Hasta hoy, en ningún clima y bajo ningún gobierno, el negro ha prestado a la humanidad servicios de clase intelectual y directora. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Juan de Corea, maestro afrodescendiente de la Nueva España. Sus pinturas todavía se pueden ver en catedrales de España. Nosotros tenemos aquí ¿cómo se llama? En Orosi, el de abajo, es un detalle de una de sus pinturas que está ahí en la iglesia de Orosi, ¿verdad? En el altar ahí. Vean qué interesante, ¿no? Ven el mulatito en el cuadro. Hay un angelito mulatito ahí detrás del niño. Pinta siempre el niño blanco porque eso es lo que le han dicho. Pero mete así como un golcito, un indiecito mulatito ahí detrás del niño, ¿verdad? Es que él era mulato, él era afrodescendiente. ¿Y este? Pancho Fierro, gran maestro afroperuano. Gran maestro afroperuano. Sí. El Bunge es un sesgo ideológico basado en prejuicios. No hizo ninguna investigación, es pura mala fe. Y ningún negro ha contribuido en nada, pero contemporáneo a él, mientras él despachaba sus diatribas etnofóbicas, este señor Granville Woods inscribía más de 60 patentes de invenciones, la mayoría relacionadas con los ferrocarriles, incluyendo el multiplex telegraph, un aparato que permitía la transmisión a trenes en marcha. Antes, para recibir las comunicaciones de tren tenía que parar. O Elijah McCoy, que fue el que inventó la disposición que permitió la lubricación continua de los trenes. También los trenes tenían que parar cada tanto para aceitar las ruedas. Él inventó eso. El doctor Richard Drew, en la creación de los bancos de sangre y la tecnología de transfusiones y manejo de plasma. Garrett Morgan fue el inventor del primer semáforo patentado de la historia. Yo no sé si Bunge inventó algo. Bueno, a lo mejor inventó una estupidez. Vamos a seguir adelante. Resumiendo, el racismo doctrinario de América Latina se caracteriza por la eurofilia, que es la exaltación de todo lo europeo, ¿verdad? La etnofobia, que es el rechazo a la diversidad étnica, lo que está a nuestro alrededor. Y por supuesto, si una persona tiene como Europa la única civilización posible y rechaza lo que está a su alrededor, termina cayendo en lo que yo llamo la endofobia, que es el rechazo a él mismo. Latinoamericanos bien acomplejados. Y se ve también en los ticos, pero más adelante vamos a comentar esto. Bueno, uno pensaría que con toda la modernidad, con todos los descubrimientos sobre el ADN, etcétera, etcétera, el racismo ya no existe o ya no debería de existir. Pero el racismo es como las serpientes. Muda de piel, pero sigue siendo venenosa. Hoy nos enfrentamos al racismo estructural. El racismo es excluyente, como si no existiéramos y no formáramos parte de la nación. Y no estoy hablando de los prejuicios que mi vecino tenga, ¿eh? Mi vecino no le gustan las negras o no le gustan los negros, problema de él. Yo podría decir, a mí tampoco me gustan, o no me gustan la gente blanca, o no me gusta. No, no se trata de eso, se trata del problema del poder.
¿verdad? Resulta que estas personas prejuiciadas detentan el poder y entonces tienen el poder de discriminar. En la Universidad de Costa Rica, en el Instituto de algo de la psicología, psicológicas, no sé qué, hace poco hizo un estudio que nos da a entender muchas de estas características, ¿verdad? Es una práctica institucionalidad que se caracteriza por la exclusión de facto del poder de los pueblos, comunidades y personas indígenas. Esta práctica tiene su fundamento en teoría del racismo doctrinal. Es perversa. ¿Por qué es tan perversa? Porque es subliminal, es invisible, es calladito. ¿No? No es como antes que se justificaba con, no. Ahora es así, es por debajito. ¿Verdad? Es decir, a veces lo aplican a uno un argumento o una acción racista muy sutil que en el momento no se da uno cuenta. ¿Verdad? Una compañera nuestra decía que el racismo es como tener una hebrita del pelo, ¿verdad? Que cae sobre los ojos y usted está pegando, no, hay algo que me estorba y usted no se da cuenta que es ese pedacito de pelo el que está ahí, ¿verdad? El racismo estructural también se manifiesta cuando hay un aumento desmedido del uso de la fuerza contra la población afrodescendiente. Es decir, hace un tiempo hubo 2 personas acusadas en este país de que sus negocios no andan más o menos bien. Uno era el dueño del equipo de limón, afro, y el otro era un destacado jugador de Saprissa que todavía hace comentarios en Canal 7, ¿verdad? Resulta que la policía va a sacar al afro de su casa prácticamente medio chingo y van y lo encarcelan. Estuvo como 2 años metidos en la cárcel para después decir, no, perdón, no es cierto, queda libre. ¿Y saben lo que hicieron con este jugador del Saprissa? Acusado de lo mismo. Le avisaron que le iban a allanar la casa. Entonces la esposa fue a dejar chiquito otro lado. Llegaron, tocaron a la puerta, el señor les abrió la puerta, no hubo esos derrumbes que uno ve que la policía hace. Lo pasaron adelante, ahí estuvieron todo el día, les dieron café. Eso es el problema del uso desmedido de la fuerza contra una población. A mí me tocó muchas veces con la policía decir, Moreno, bajen la voz, aquí no se permiten escándalos. O sea, uno no podía reírse en un bar, porque llegaba la policía a llamarte la atención, ¿verdad? ¿Verdad? O a veces la policía no se mete a ciertos lugares donde hay afro porque tiene la idea preconcebida de que la persona negra es violenta. Entonces, ¿por qué lo ataca con tanto esfuerzo? ¿Por qué es él y yo? Entonces entro y no averiguo, de una vez le doy, porque tengo miedo que él me va a dar a mí. ¿Dónde viene ese miedo? Eso es lo que le han enseñado, ¿no? Adelante. Pero entonces vemos a James Watson, premio Nobel, uno de los descubridores del ADN. Todavía en el año 2007 tenía la teoría sobre la inferioridad de la persona negra, ¿verdad? Hizo muchas estupideces en su vida, como por ejemplo que la gente de la piel morena es hipersexual, ¿verdad? Que los gordos tienen una tristeza genética, todos los gordos son tristes, yo siempre he visto, más bien son medio alegritos, no sé cómo interpretan ustedes, pero bueno,
En una entrevista con esta Charlotte Hunt Robb en The Sunday Times de Inglaterra, dice que el futuro del África y de los afrodescendientes se percibe gris, dado que hay diferencias insalvables entre la inteligencia de los blancos y negros, determinados genéticamente. Imagínense lo que es que este señor, siendo unos descubridores de la cuestión genética, le digan eso. De ahí sí, debe ser cierto, ¿no? Y sobre los latinos, también son genéticamente inferiores y no hay nada que hacer. Y cuando lo confrontaron, no quiso retractarse. Y entonces lo obligaron a renunciar de la universidad y le cancelaron. Él vino a Costa Rica, quiso dar una conferencia aquí y los estudiantes de la UCR bloquearon, ¿no? Entonces en La Nación dijeron, pero es que es libertad de expresión. Sí, claro, es el mismo cuento cocorín, ¿verdad? Tienen todo el derecho a enseñarme a los hijos míos que son tontos, idiotas, y que rumian pensamientos más negros que su piel, no señor. Entonces los estudiantes bloquearon, no dejaron que diera la conferencia. Y en todo lado le pasó eso, a partir de eso. En Inglaterra también les cancelaron sus charlas. Pero sí es cierto que hay inferioridad genética. ¿Cómo nos explicamos? Al doctor Mark Dean de la IBM. 20 inventos, 9 patentes originales. Uno de sus últimos aportes fue dirigiendo el equipo que desarrolló el 1 GHz chip, que tiene una potencial casi limitada, o sea, un genio de la computación genéticamente inferior según Watson, ¿no? O la doctora Patricia Bach, oftalmóloga, inventora de aparatos láser y de ultrasonido para la remoción de cataratas. Sus aportes mejoran exponencialmente este tipo de cirugía. Está su retrato en el Salón de la Fama de Hunter College. O sea, una genio de la medicina genéticamente inferior según Watson. Elien Ochoa, física científica, astronauta de la NASA. Sus abuelos paternos mexicanos. Fue la primera mujer de origen hispano en viajar al espacio. Vaya, vaya. Una latina genéticamente inferior y astronauta. Qué raro, no me calza eso, pero bueno. En Costa Rica, el racismo también ha persistido a través del tiempo. Los comienzos, 1948, un articulista en el periódico El Costarricense afirmaba lo siguiente: Costa Rica ofrece ventajas para llevar adelante el sistema prusiano que no presenta ninguna sección de América. Su población es homogénea, todos son blancos, todos hablan castellano, todos tienen iguales costumbres. Y lo mejor de todo, a excepción de Guanacaste y Punta Arenas, están situados en una extensión de 12 leguas. No sé por qué lo puso, fue un poco más franco y pusiera de una vez, y todos son católicos, ¿verdad? Porque hay que ser todos de la misma religión. En esa misma línea encontramos años después al presidente don Cleto González Víquez. En su discurso al Congreso Constitucional de 1908 dice: la negra sangre de África corre abundante y pura en la costa del Atlántico. ¿Saben? Se decía Atlántico. No querían decir Caribe porque eso de Caribe es revolverse con la chusma, ¿verdad? En cambio, Atlántico es donde están los europeos. El mar Atlántico no llega a Costa Rica. Lo que tenemos es el mar Caribe, y no el océano Atlántico, sino el mar Caribe. Pero bueno, la sangre negra de África corre abundante y pura en la costa del Atlántico. Un 10% entre indios, negros, mestizos y mulatos. Lo demás es pura raza española de Galicia. Así entre ellos y nosotros hay la diferencia sustancial de la raza. No se marca bastante esa diferencia mientras se va a Punta Arenas hasta Alajuela. O sea, puntarenenses y alajuelenses, ustedes son más o menos
más o menos costarricenses, salva las modalidades características de un pueblo pacífico. Esta y las demás del tránsito son poblaciones centroamericanas, o sea, los alajuelenses y puntarenenses son así como poblaciones centroamericanas. La verdadera Costa Rica está formado por Heredia, Cartago y San José. Don Cleto duda de los costarricenses que fuesen alajuelenses y puntarenenses, de los costarricenses que fueran. Hay diferencias, pero bueno, no tanto, dice, pero califica a los limonenses como ellos y marca la diferencia con nosotros e ignora totalmente al Guanacaste. Fuera, totalmente. Es decir, la verdadera Costa Rica es no solo del Valle Central, sino del centro del país. Heredia, Cartago y San José. Adelante. ¿Y qué les parece esta de 1939? La raza blanca es la preponderante por escasez del indio y la casi ausencia del negro. Los terratenientes no se enriquecieron a costa del trabajo esclavo, que no lo hubo. La convivencia de indios criollos y trabajo esclavo, la convivencia de indios criollos y españoles forman la gran familia costarricense. En otras charlas he dado una lista de los esclavos de Cartago, de los esclavos de Guanacaste, de los esclavos de Heredia, etcétera, etcétera. Pero según él, no hubo nunca esclavitud. Entonces, si todos los ticos son blancos, ¿será que este gobernador mintió? Porque el ingeniero Luis Díaz Navarro, gobernador de Costa Rica, en el año 1744 decía, hay en la ciudad de Cartago muchos españoles, europeos y de la tierra, lo que llamaban los criollos, y de la tierra, y muchos mulatos y negros. Y en los valles, Valle Central, hay de estos muchos. Y cuando visita el Pacífico Central y Norte, en ese territorio, Esparza, Bagaces, Nicoya, dice, hay varias casillas de paja llamados hatos, en donde se cría algún ganado vacuno, caballar y mular. Todos los habitantes son mulatos. Bueno, entonces el gobernador mintió o el señor Trejos. En el año 27, José Guerrero, director de la Oficina de Censos. Es interesante porque José Guerrero era el director de la Oficina de Censos cuando se hace el censo de 1927. En ese censo de 1927, el 80-81% de los afrocaribeños, los de Limón, estaban alfabetizados. 80-81%. ¿Y saben cuál era el promedio nacional? 47%. Y como provincia, solamente Heredia superaba a Limón en ese momento. Ni siquiera San José, ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero dice el señor, la población de Costa Rica ofrece un alto porcentaje de raza blanca, de blancos puros, y por otros habitantes en los cuales la proporción de sangre blanca es bastante alta. Se atribuye con razón a la homogeneidad de la raza de los costarricenses en gran parte las condiciones de orden social y político que han prevalecido en nuestro país y que nos han brindado hábitos de paz y trabajo tradicionales de nuestro pueblo. Resulta que Costa Rica es una nación estable, políticamente avanzado, gracias a que eran blancos puros. Pero los blanquísimos puros de Europa, ¿qué? De las zonas de más guerra en el mundo, está en Europa. Los europeos, incluso hay libros, uno de los primeros libros que yo leí hablaba de los 200 años de guerra en Europa. O sea, todavía hoy, ¿verdad? Ustedes ahí están los ucranianos luchando en contra de la invasión rusa. Es Ucrania, ¿verdad? Sí. Y en el año 1940, dice Zapata, un dirigente laboral que trabajaba en Limón, clamaba en 1940 por la repatriación de los afrocaribeños, alegando, negros costarricenses no hay. Los negros no se asimilan a nuestras costumbres, ni les gusta aprender el castellano. Los negros nacidos en Limón, hijos de padres antillanos, no son costarricenses. Ok, sigamos. Pero entonces,
no me explico de dónde sacaron a la Virgen de los Santos. Se supone que surge en la Puebla de los Pardos, en Cartago, como consta el obispo Morel de Santa Cruz, que era obispo de León y Costa Rica, dice, el barrio de Los Ángeles es de mulatos, pero la reina del cielo que tanto se esmera en favorecer a los humildes, les ha hecho la honra de habitar entre ellos. Quiero decir que en el propio barrio hay una efigie de Nuestra Señora de Los Ángeles muy milagrosa. ¿Y de dónde sacamos estos vocablos de nuestra toponimia? Malambo, un cerro del cantón de Santa Cruz, corresponde a dos sitios actuales en África, uno en la República Democrática del Congo y otro en Tanzania. Matina. Matina es un poblado, un caserío entre los cantones de Nicoya y Ojancha y un cantón de Limón. Matina es un poblado de Mozambique actual. Así se llama, Matina. Galline decía que era una terminología indígena. No, no, no. Es africano. Chiringa. Chiringa es una quebrada en el cantón de Cañas y es un poblado de Mozambique. Cananga es un barrio de la ciudad de Nicoya y actualmente es una ciudad aquí está, es una ciudad, una imagen de esa ciudad, la ciudad de Cananga en la República Democrática del Congo. Y hay un parque infantil Cananga ahí en Guanacaste. ¿Y qué hay de los nombres? Angú, que es alimento preparado de plátano y guinea. Morongo, morcilla. Panga, bote. Cachimba, pipa de fumar. Arurú, mi nena. Seguramente han escuchado. Arurú, mi nena. Africano. Guaro. Guaro viene del Quijoque-Congo, que eso significa bebida con alcohol. Bueno, entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es el asunto? ¿Y este señor? Este señor, afromestizo, dice su prima, Sofía Santa María, dice, Juan era hijo de un hombre del departamento del Guanacaste. Esos hombres traían ganado cada 8 días. Mi mamá tenía una venta de tamales, café, estofado y otras cosas de cerdo. Una venta de comida, pues. Casi siempre comían en casa unos negros de esos del ganado. Entonces fue cuando la finada se enredó con uno de ellos y después nació Joaquina, que salió negrita como Juan. Figúrese, los que iban a casa molestaban mucho a la finada porque se había enamorado de un negro irizo. Alajuelense, madre alajuelense, mestiza, blanca mestiza, y de uno de esos negros de Guanacaste, esos negros del Carao. Bueno, pero con todo y todo, todavía en el año 1979 tenemos esta declaración genial, entre comillas, de José Montero Gómez. El hombre estaba asustado porque el gobierno quería dar refugio a vietnamitas durante la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y entonces decía, ayer negros y chinos y centroamericanos y o indochinos. Está furioso el ingeniero. Dice, un buen costarricense no debe pensar jamás en desmejorar nuestra raza blanca sin rasgos negroides, orientales o indios. Y por si quedaba alguna duda sobre su visión de mundo tan consecuencia con el racismo doctrinario, pondera a los inmigrantes blancos de la zona en San Marcos, de Tarrazú. Yo me imagino que él seguro era de esa zona, de Santa María de Dota, quienes define como pueblos de gente sana, inteligente, blanca, fuerte y vigorosa, y de lo mejor que tiene el país. Así que si hay alguien de esa zona de San Marcos o Santa María de Dota aquí, sepa que ustedes son blancos puros y Dios guarde, se mezclen con ningún mestizo por ahí, porque van a desmejorar la raza. El costarricense entonces es blanco puro y si se mezcla con personas de otras características raciales, lo que hace es desmejorar la raza. Bueno, aún hoy se trata de justificar el racismo con diferentes teorías. Se siguen aplicando la teoría psicologista,
según la cual el racismo es natural y siempre ha existido. Ponga 4 niñitos, pequeñitos, de año y medio, juntos. Uno oriental, digamos chino, uno africano, bien negrito, uno europeo, bien blanquito, y el otro puede ser ¿qué? Un indio. Chiquitillos, póngalos juntos. Es posible que se agarren, pero se van a agarrar por el juguete. Pero lo más probable es que van a estar dándose besos, jugando y dándose besos. Eso les ocurre por aquí que, ay no, con eso yo no juego porque es de raza. El racismo no es natural. El racismo no nace, el racismo se hace. La otredad, que como veo el otro distinto ambiente lo discrimino, ¿verdad? Los negros son violentos porque como fueron colonizados todavía les tienen eso. Eso justifica por qué hay tantos en la cárcel. No es porque no hay injusticia, pobreza, maltrato, bullying. No, 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 no. Es porque son así por su herencia. Bueno, yo creo que somos así. Pero les advierto que yo padezco de un serio problema de daltonismo, ¿verdad? Entonces a lo mejor estoy viendo mal, tal vez algo con mis ojos no funciona. A mí me parece que la gente negra somos así, sobre todo ese chiquillo tan hermoso que está en el puro centro, hijo de mi mamá. Adelante. Pero nos pintan así, ¿verdad? Así es como nos pintan. Entonces, ese es el caldo de cultivo para la endofobia. ¿Qué niñito negro va a querer ser negro si eso es lo que hacen son los negros? ¿Qué niñito va a querer ser indígena si así son los indios? ¿Y quién va a querer tener un amigo así? Y otra cosa, yo estoy convencido de que un buen tico se mira en el espejo y se ve así. ¿Sí, verdad? Ustedes se miran en el espejo y ustedes se ven así, con ojos azules, piel rubio, pelo rubio, pelito bien blanco. Bueno, eso es lo que dice la literatura sobre los ticos. Ahora, como digo, yo padezco de un problema de daltonismo. Y entonces yo los veo así, yo veo las ticas así. ¿Verdad? Así como las veo yo. Pero bueno, veamos, a ver. ¿Será endofobia o es que padecen del fenómeno del gato argentino? Vean el gatito argentino, lo que ven en el espejo. ¿No? Pobre gatito se arrima a verse en el espejo y él ve un león, un tigre. ¿Será eso que nos pasa en Costa Rica?